¿Me confirman, porfa, si estamos viendo ahí las diapositivas? Sí, señor. Listo, profesor, bien. Listo. ¿Cómo me están escuchando ahí? Fuerte y claro, fuerte y claro. Listo, gracias. Listo, entonces hoy vamos a trabajar con la protoboard, vamos a mirar cómo es que funcionan también los LEDs. Vamos a mirar ahí un ejercicio pues muy sencillo para aplicar todo lo que venimos estudiando en las diapositivas pasadas, en las clases pasadas. Entonces la idea pues es ir añadiendo de a poco eh, estos conceptos y pues ir utilizándolos en los montajes entre comillas pues prácticos. Prácticos porque pues estamos utilizando el Tinkercad. Como les decía, pues hoy vamos a trabajar con los LEDs. Entonces vamos a mirar muy a grosso modo cómo funciona un LED para pues saber cómo se conecta para no quemarlo. Obviamente no lo vamos a enfatizar mucho porque pues no es el objetivo. La idea más que todo es trabajar con los conceptos de división de tensión, con el concepto de medición de corriente, practicar la conexión en la protoboard y el tema de las mediciones. Listo, entonces, ¿qué es un LED? El LED lo vamos a entender, lo vamos a, a explorar de la siguiente forma. Entonces, es lo que está convirtiendo es la energía eléctrica en energía lumínica. El funcionamiento pues es muy diferente a lo que conocíamos como los bombillos incandescentes. El principio de funcionamiento es diferente. Él funciona con un semiconductor. em, en el semiconductor pues tenemos diferentes compuestos. Eso más que todo se hace de silicio. Ese silicio pues tiene la propiedad de que em, se puede manipular para que quede con exceso de electrones o con déficit de electrones. Ese déficit de electrones, ustedes en la literatura, en cualquier libro pueden encontrarlo, se llaman huecos. Los electrones pues siguen siendo la carga negativa. Cuando ellos en ese material de silicio se recombinan, es cuando sucede el intercambio de energía y se produce la energía lumínica. Obviamente la tecnología LED es muchísimo más eficiente que las otras tecnologías de iluminación. No vamos a entrar acá en detalle a estudiarlas, pero por ejemplo es más eficiente que la energía, que los bombillos incandescentes o los bombillos fluorescentes. Acá en esta imagen que les estoy mostrando acá, pues están todas las partes del LED o del diodo emisor de luz. Ustedes pues, aquellos que sientan curiosidad de mirar a fondo esto, pues hay mucha información ahí en internet. Nosotros por ahora solamente nos vamos a quedar con dos partes, con el ánodo y el cátodo. Entonces el ánodo va a ser la parte positiva. Como les decía, esto internamente pues tiene una configuración química donde una parte es positiva y otra es negativa. La parte positiva nosotros la vamos a llamar ánodo, ánodo y cátodo. La negativa sería el cátodo, ánodo y cátodo. Entonces, es muy diferente cuando nosotros miramos un bombillo que usted lo puede conectar como usted quiera. Él no tiene ninguna polaridad, es decir, no tiene positivo y negativo. Cualquiera de las dos terminales son iguales. Entonces acá en el LED sí es diferente. En el LED sí tenemos un ánodo y tenemos un cátodo. El ánodo, ¿cómo lo vamos a identificar em, en un LED ya físico? Él tiene la terminal más larga o la patica más larga. ¿Ve? Entonces la patica más larga va a ser la del ánodo. Ánodo lo vamos a asociar con la parte positiva. Ánodo positivo, cátodo negativo. Mirando acá pues la definición formal, nos dice que LED pues es simplemente la traducción o las siglas de Light Emitting Diode, que quiere decir diodo emisor de luz. Entonces, como estábamos diciendo, es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando pasa una corriente eléctrica a través de él.
inventado en los años 60, se han convertido en una fuente de iluminación eficiente y versátil. Entonces acá volvemos a lo que les estaba explicando. Todas estas partes pues no las vamos a mencionar ahorita porque el objetivo de la clase no es esa. El objetivo solamente es pues a grosso modo entender cómo es que funciona acá. Ya sabemos que se convierte en la corriente eléctrica en, en luz visible. Tiene una parte positiva y una negativa. Eso nos va a servir ahorita para el montaje que vamos a hacer. Utiliza un material semiconductor. El principio de funcionamiento obviamente es la electroluminiscencia. Y lo que les estaba diciendo del tema de la eficiencia es muchísimo más eficiente que las tecnologías antiguas o las tecnologías pasadas. Por supuesto, pues en el mercado hay muchos tipos de LEDs, hay muchas gamas, muchas aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, estos LEDs de potencia baja, como los que estamos viendo acá, que son los que vamos a utilizar. Estos se utilizan más para pequeños dispositivos electrónicos, pero pues tienen el mismo principio de funcionamiento. Obviamente pues están diseñados y fabricados de diferente manera para diferentes aplicaciones, como de pronto pantallas, también para el tema de la robótica. Entonces hay mucha cantidad de aplicaciones para los LEDs, pero nosotros lo vamos a entender de una manera pues lo más sencilla posible y a grosso modo pues todos estarían funcionando con el mismo principio físico. Existen también los de alta potencia. Los de alta potencia son los que pues están reemplazando los bombillos incandescentes en todas las casas, en todas las avenidas también, escenarios deportivos, en los vehículos también. Ya la mayoría de ellos pues tienen esta tecnología. ¿Para qué sirve? Pues para alumbrar. Hay otros que pues tienen otra función, como lo vamos a ver acá a continuación en el tema de las pantallas. Hay unos tipos de LED que se llaman RGB, que combinan colores rojo, verde y azul para crear una amplia gama de colores. Entonces acá por supuesto tiene 4 terminales. Entonces tiene un cátodo que sería el negativo y tiene 3 ánodos. Uno para el rojo, uno para el verde y uno para el azul. Entonces dependiendo de cómo lo conecte usted, pues él va a emitir una luz de acuerdo pues a la longitud de onda con la que está diseñado acá y con la que podemos ver esa luz que se está produciendo. Hay como dato curioso, cuando se inventó esto en los años 60, pues se inventaron primero el rojo y el verde. Y pues en esa época trataban de hacer el azul no lo podían hacer, hasta llegaron a la conclusión de que era imposible fabricarlo. Sin embargo, pues hubo una persona que se puso a la tarea de hacerlo y lo logró. Se me va ahorita el nombre, es un señor japonés, ganó el premio Nobel por ese descubrimiento, por ese invento. Pues parece algo no tan significativo, pero pues es gracias a este invento del LED azul, es que pues estamos disfrutando esa tecnología actualmente. Porque pues la combinación de todos estos colores, si usted combinaba solamente el rojo con el verde, pues no podía tener, por ejemplo, el color blanco. Entonces no podía en su pantalla emitir color blanco. Ya con el azul, ya usted puede hacer el blanco, ya puede hacer el resto de colores y ya puede proyectar una imagen con la tecnología LED. Hay como dato curioso. Sí, Juan, ¿iba a decir algo? Sí, profe, pues me da curiosidad porque lo consideraban imposible crear ese color. Sí, su merced ya había escuchado también esa historia. No, la verdad la primera vez, pero me da curiosidad. Ok, listo. Ahorita le comparto un link de un video donde explican eso de mejor manera. Listo. Sí, Julián.
No, profe. Listo, qué pena ahí que le silencie. Pensé que tenía de pronto alguna interferencia ahí. Tenemos también el SMD, Surface Mount Device, que es comunes en pantallas y tiras de luz. Entonces, obviamente, esto ya tiene eh, una complejidad superior, pero sigue pues teniendo el mismo principio de funcionamiento. Vea, también tiene el ánodo y también tiene el cátodo. Entonces, dependiendo cómo usted lo conecte, pues va a tener la imagen que usted necesite, la configuración como usted la quiera hacer. Obviamente, pues estos LED ya tienen un costo superior. Estos pues obviamente son más pequeños. Este es como un zoom de, por ejemplo, el LED que usted tiene en su celular o el que tiene en el computador o en el televisor. Son estos que estamos viendo acá. Tenemos los COB, chip de onboard altamente eficientes para iluminación de gran intensidad. Entonces, como pueden ver, tenemos varias aplicaciones, varias tecnologías para ese tema. Existen, por ejemplo, tecnologías como los OLED, los AMOLED, que son ya tecnologías basadas en compuestos orgánicos, que son mucho más eficientes en el tema de la fabricación y obviamente también en el tema de la calidad de la imagen. Entonces, si usted va y pregunta a un televisor, no sé, 50 pulgadas LED, está alrededor de, ¿qué? 1.500.000, 2 millones, algo así. Si usted va a comprar un televisor de esas mismas dimensiones, que sea AMOLED o sea OLED, pues perfectamente vale el doble, ¿no? Pero pues la calidad de la imagen es superior. También pues va a depender de las patentes de las marcas. Los que son pioneros en eso siempre son LG, Samsung. Ellos siempre han trabajado muchísimo en ese tema de las pantallas. Eh, También JBC tiene unas patentes buenas. Eh, a veces pues entre una y otra pantalla pues la diferencia simplemente son el añadido, el tema de la garantía, entonces ahí ya tocaría entrar a revisar con criterio propio cuál es el que de pronto nos funciona más a nosotros, teniendo en cuenta la parte monetaria, la parte económica. Obviamente no aplica solo para las pantallas, sino para cualquier elemento que usted necesite comprar, obviamente relacionado con lo que estamos hablando acá. Si usted va a comprar, por ejemplo, los bombillos de su casa, pues también hay muchas marcas, muchas opciones. Por eso es importante que más o menos conozcamos esto para tener un buen criterio. Listo, dicho esto, entonces vamos a hacer un ejemplo acá, un ejemplo muy sencillo de cómo es que vamos a calcular em, la resistencia del circuito para que el LED no se queme. Entonces nos dice calcular el valor de la resistencia para la conexión de un LED de alta luminosidad de 20 miliamperios a 2 voltios, alimentado con una pila de 9 voltios. Entonces haga de cuenta que es este LED que tenemos acá, que usted puede encontrar allá en cualquier tienda de electrónica. Ese es el que vamos a conectar. Listo, entonces cuando usted compra el LED, el fabricante le va a dar un datasheet o una hoja de datos. En esa hoja de datos, ¿usted qué va a encontrar? Pues va a encontrar cuál es la composición, cuál es la forma correcta de usted conectar su LED. Le va a dar dos datos principales. Le va a dar el dato de la tensión, perdón, de la corriente. Él va a funcionar a 20 miliamperios y va a tener una tensión de operación de 2 voltios. Listo. Si usted ya sabe que la corriente es de 20 miliamperios y 2 voltios, pues usted puede elegir acá con qué pila lo va a alimentar. Usualmente, pues las pilas vienen de 9 voltios, de 12 voltios, de 24 voltios. Estamos hablando de pilas que usted no le puede cambiar el valor. Obviamente la que hemos trabajado acá, pues sí tiene la posibilidad de cambiarle el valor. Pero en la mayoría de los casos tenemos baterías de valor fijo. Acá pusimos como primer ejemplo una batería de 9 voltios. Entonces, primera pregunta. Si yo conecto
directamente el LED, que está diseñado para funcionar a 2 voltios, y lo conecto a la pila de 9 voltios, ¿qué va a pasar? ¿Qué intuimos que puede pasar? Se funde. Se va a fundir, se quema. Se quema, se quema. Y una vez que se queme, pues obviamente ya no sirve después. ¿Cómo hacemos para que no se queme? Intuitivamente. Ahí la resistencia lo está protegiendo. Ahí, Resistencia, le colocan resistencia. Exactamente, ponemos una resistencia. Intuitivamente, ¿de cuánto sería el valor de la resistencia? No sabemos, pero sí sabemos cuál es la caída de tensión que tiene que haber en la resistencia. ¿De cuánto sería esa caída de tensión? De 7. De 7 voltios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo Sí. con lo que dice Aristóbulo? ¿Por qué de 7, Aristóbulo? Porque 7 y 2 son 9. Exactamente. Por esa sencilla razón. 7 y 2 son 9. Por la ley de la conservación de la energía. Si acá tenemos 9, acá tenemos 2, pues obligatoriamente acá deberíamos tener 7 voltios. En ese orden de ideas, pues hacemos aplicamos la ley de la tensión de la división de la tensión, el concepto de caída de tensión, y pues acá matemáticamente, ¿qué nos dice? Que la tensión total tiene que ser igual a la tensión de la resistencia más la tensión del LED. Despejamos acá la fórmula, hacemos el procedimiento matemático y llegamos a la conclusión que la tensión en la resistencia tiene que ser de 7 voltios. Hasta ahí vamos claros. Continuamos. Conociendo el valor de la caída de tensión en la resistencia y la corriente que debe pasar por el circuito, cuyo valor es de 20 miliamperios, se puede calcular el valor de la resistencia utilizando la ley de Ohm. Entonces, devolviéndonos acá, ¿este circuito está en serie o está en paralelo? En serie. está en serie. Este circuito claramente está en serie. ¿Por qué está en serie? Porque toda la corriente que va pasando por la pila es la misma que va pasando por la resistencia y es la misma que va pasando por el LED. Como a mí ya me dijeron que la corriente máxima que puede soportar el LED es de 20 miliamperios, pues yo cuadro mi circuito para que esa corriente sea de 20 miliamperios. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el valor de la resistencia. ¿Cómo lo calculamos? Con la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm me dice que la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente. ¿Cuál tensión voy a utilizar acá? Pues la tensión de la resistencia. No voy a usar ni la tensión de la batería ni la tensión del LED. ¿Por qué? Porque yo necesito es calcular este número acá. Entonces utilizo la de la resistencia, que es de 7 voltios. Como ya sé la corriente es de 20 miliamperios. Con esos dos datos, usted va a su calculadora y hace esta división. Divide 7 entre 20 miliamperios. Y eso le va a dar 350 ohmios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que esta resistencia de acá es de 350 ohmios para que la corriente del circuito sea de 20 miliamperios y el LED no se queme. Creo que hasta ahí vamos todos bien. Una vez que hallamos el valor de la resistencia, pues yo voy y miro si esa resistencia existe en la vida real. Si la puedo comprar. Entonces acá tenemos, cuando nosotros revisamos el tema de las resistencias, habíamos visto esta misma tabla. Esta tabla nos dice cuáles son los valores comerciales de las resistencias. Entonces, teníamos que comprar una de 350. Entonces usted va a la tienda y le dice, hágame el favor y me da una resistencia de 350. Probablemente le van a decir que no existe. Le van a ofrecer una de 330 o una de 390. ¿Cuál compra usted? ¿La de 330 o la de 390?
330 porque no podemos asegurar que no se vaya a quemar. ¿330? Sí, 330 porque no podemos mirar si arriesgarnos a pasarnos para quemarla. Listo, ya miramos entonces, Aristóbulo. ¿Más opiniones? Yo también creo eso, profe. ¿330? Sí, Pues 390, digo que 390, profe. ¿Por qué, Milton? Pues la capacidad que debe tener la resistencia. pues, profe, no sé hasta qué punto se pueda llegar a quemar. Sí, Listo, miremos a ver. Y si se suman, si se ponen más resistencias que en el valor. Ajá, también puede ser una opción. Pero vamos a suponer que solo vamos a utilizar una. ¿Cuál compramos? ¿La de 390 o la de 330? Como un acordeón. 390. Julian, ¿cuál Tú compraría? ponle en tus ojos que no me vas a engañar. 390 compraría yo. Y me dio trompo y yo. 390, dice José. Juan, 390, profe, 390. Pero listo, este, entonces ahí estamos divididos. no sé si con 40 se quema. Dice Juan que 390. Milton nos dice que 330. Bueno, entonces miremos acá. Devolvámonos un segundo. Si yo pongo acá la de 330, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Va a ser más grande o más pequeña? Más No pequeño. nos importa ahorita el valor, sino solo vamos a mirar si es más grande o es más pequeña. Más pequeño. Compararla con la de 390. Si yo pongo la de 390, ¿qué pasa? ¿Va a ser más pequeña la corriente o más grande comparada con la de 330? No, más grande. Va a ser igual. Sí. Profe, va a ser igual la corriente porque la resistencia no aumenta ni disminuye la línea. ¿Listo? ¿Más opiniones? La corriente sigue siendo igual, profe. Listo. Entonces, uno de los objetivos del curso es aprendernos la ley de Ohm. Vamos a mirar la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm. La ley de Ohm la podemos expresar de muchas formas. La podemos expresar despejando acá, poniendo la I acá y la R abajo. Es la misma ecuación. Simplemente la despejé en función de la corriente. Entonces, si la tensión acá en el circuito es de 9 voltios, es una constante. Y si yo cambio la resistencia, si le cambio el valor a esta resistencia, matemáticamente la corriente va a ser igual. Esta es la ley de Ohm. Ya la tenemos que saber de memoria. Si yo cambio el valor de la resistencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando la resistencia es muy grande? Sí, Ronald. Listo, pongamos acá atención los que están diciendo que la corriente es igual. La corriente no puede ser igual porque vea, yo estoy cambiando el valor de la resistencia. Si yo cambio el valor de la resistencia entre las resistencias sea más grande, la corriente va a ser más pequeña. Si la resistencia es pequeña, la corriente va a ser más grande. Entonces, volviendo al ejemplo, si pongo una de 390K comparada con la de 330, ¿cuál corriente va a ser más grande? Sería la de 330, la corriente sería más alta. La de 390, la corriente sería más pequeña. No, señor, al contrario, porque esto es inversamente proporcional. Si usted pone acá la de 390, la corriente va a ser más pequeña. Si usted pone la de 330, la corriente va a ser más alta. No lo miremos matemáticamente, sino miremoslo físicamente. Haga de cuenta que esto es un tapón. Entre más grande sea ese tapón,
¿cómo va a ser la corriente? Menor, porque está interfiriendo, no la deja circular ese tapón. Si usted pone un tapón más pequeño, ¿qué va a pasar? Si deja circular la corriente. ¿Sí? ¿Más o menos? Profe, o sea, una Aristóbulo. pregunta. Sí, Profe, Jonathan. entonces supongamos que pongamos otra resistencia, como ya hemos hecho en otro ejercicio, entonces va a haber que caída de tensión Va a o va a haber haber ya dos disminuir la caídas de corriente. tensión. Si usted pone acá más resistencias, pues obviamente va a haber otra caída de tensión, ¿cierto? Listo, entonces vamos a mirar, vamos a volvernos acá en la tabla. Entonces, suponiendo que solo podemos utilizar una resistencia, ¿cuál ponemos? ¿390 o 330? Para mí 390. Listo, Aristóbulo ya dijo que 390. 390 también. Listo, ya todos. 390, ¿por qué? Porque yo me garantizo que la corriente va a ser inferior a 20 miliamperios. Tal vez mi LED no va a funcionar de manera correcta, pero tampoco se va a quemar. Si yo le pongo la de 330, va a superar el valor de 20 miliamperios. ¿Y qué va a suceder? Se quema. Posiblemente aguante, porque no, la diferencia no va a ser mucha. No va a llegar, por ejemplo, a 30 miliamperios, sino va a estar alrededor de 20 miliamperios hacia arriba, pero eh, podemos dañar la vida útil del LED. Listo, entonces ya quedamos que si solamente pudiéramos utilizar una resistencia, utilizaríamos la de 390. Ahora si me dicen, utilice las resistencias que usted quiera, ¿qué haríamos? Buscar la combinación para que me dé los 350 exactos. Si me limitan a dos resistencias, ¿cómo lo haríamos? Con estos valores que están viendo ahí. Hay varias combinaciones, ¿sí? Yo quedaría uno de 100 y dos de 150. Esa sería una. Pero bueno, habíamos dicho que solo con dos, pero no, bueno, listo, las que usted quiera. Entonces sería dos de 100 y una de 150. ¿Cómo conectaríamos esas resistencias? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie, listo. Entonces ya vamos acá amalgamando cositas. Serie, paralelo, caídas de tensión, medición de corriente. Listo, entonces una opción sería poner la de 150 y 2 de 100 para que me dé los 350 exactos. ¿Qué otra opción podemos utilizar ahí? Dos de 180. 2 de 180 sería 360. Nos pasaríamos. Profe, se podría 330 y 22. 330 y 22. También sería 352. Nos Se pasaría estaríamos pasando, o sea, la corriente sería más de 20 miliamperios o menos de 20 miliamperios con esa combinación. Sí, sería un poquito más. Un poquito menos de corriente. ¿Menos? Esa combinación estaría bien. ¿Sí? Sí, esa combinación sería lógica. No sería exacta, pero sería lógica. En la práctica, muy seguramente funcionaría. ¿Por qué? Porque estos LEDs pues tienen una tolerancia. Entonces, Profe, una pregunta. si usted se pasa un poquito en la corriente, pues no va a pasar nada. ¿Sí, Sebastián? Profe, si la resistencia se pasa, ¿el bombillo tendería a iluminar menor cantidad o no pasaría nada? Sí,
simplemente alumbraría menos. Listo, entonces ya con eso en mente, ya con esas ideas, pues vamos a hacer ese montaje acá rápidamente en el Tinkercad. Les voy a compartir la pantalla y vamos mirando cómo se hace esta... Ay, Dios. Vamos a presentar acá toda la pantalla y miramos en el Tinkercad cómo hacemos esto. ¿Me confirman porfa si estamos viendo ahí mi pantalla, la pantalla completa? Sí, señor. Se está viendo bien. Listo, entonces vamos a utilizar la protoboard para ir concatenando todos los conocimientos que hemos visto hasta ahora. Vamos a poner la fuente de alimentación. Vamos a energizar la fuente. Vamos a puentear acá el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Esto es lo que pues nosotros siempre hacemos. Obviamente pues no es obligatorio, pero pues nos facilita las cosas. Energizamos la protoboard o la breadboard, como la quieran llamar. Cambiamos acá el color, listo, ahí está ya conectado. Tratamos de que esto pues nos quede lo más ordenado posible y vamos a poner el LED. Entonces acá tenemos el LED. Viene de varios colores. Viene verde, amarillo, naranja, azul, rojo, blanco. Pongamos este azul, dejémoslo rojo. Entonces el LED viene marcado. Acá antes de conectarlo, vea, cátodo y ánodo. Entonces el ánodo, ¿cuál es? ¿Positivo o negativo? Sí, sargento Milton. Profe, Señor. está mala la... audio. Señor. Se lo escucha muy entrecortado. ¿Cómo me escuchan las demás personas, porfa? Se escucha bien, profe. Bien, profe, se escucha Bien, bien. bien. Listo, Milton. Revise su posición. Listo, entonces tenemos ánodo y cátodo. Ánodo es ¿qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Listo. Cátodo es negativo. Entonces acá lo podemos cambiar, vean. Ustedes lo pueden girar acá, cambiar de posición. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo por acá. Y vamos a introducir la resistencia. Obviamente acá usted le puede poner el valor que usted quiera. La idea no es esa. La idea es simular la situación real donde tenemos valores comerciales. Entonces utilicemos ¿cuál? Utilicemos primero la de 390. Y ahorita miramos la otra posibilidad. Entonces le ponemos acá 390. Yo ya me cercioré que esta resistencia existe en la vida real. Listo. Ya que estoy conectando acá la resistencia, me acordé de una pregunta que nos hizo ayer una compañera, no sé si está ahorita. Sí, Stephanie, que tú habías dicho que por qué conectábamos, que porque acá en el diagrama aparecía horizontal y yo la ponía vertical. Entonces la respuesta es la siguiente: si yo cambio esto, si yo le doy la vuelta a la protoboard, ya ahí quedaría vertical, ¿sí? Mira, sería este punto de vista, ¿sí ves? Sí, señor. Pues no importa, porque mira, acá aquí ya me quedó horizontal. Depende del punto de vista donde tú estés analizando el circuito. ¿Qué tenemos que entender? Que la protoboard
tiene acá conexiones internas y están de manera vertical, vea, están de manera vertical. Al estar de manera vertical, si yo quisiera conectar esta resistencia de esta forma, ¿sería una forma correcta? ¿Cómo la ven ustedes ahí? Es incorrecta, Es incorrecta, ¿por qué? porque está conectada en la misma línea. ¿Si lo notas, Stephanie? Sí, señor, lo estoy viendo. De hecho, precisamente lo estoy aquí dibujando. Ujú. Lo que nos dice ahí el compañero José, no estoy haciendo nada. Si ustedes tuvieran la resistencia en la mano, simplemente, ¿qué estarían? Pues conectando la terminal 1 con la 2. No estamos haciendo nada. Tenemos que conectarla en puntos diferentes. ¿Vean? En puntos diferentes. Estas inquietudes surgen cuando uno ya pues le cacharrea al programa. Si no le cacharreamos, pues va a ser muy difícil que podamos interiorizar este conocimiento. Listo, volviendo acá a la conexión, entonces voy a conectar el ánodo a la parte positiva de la fuente. Entonces lo puedo conectar acá abajo, porque ya lo puenteé, ¿sí ve? Ya está puenteado. Ya está puenteado. Entonces el ánodo lo conecto a la parte positiva. Lo voy a dejar de otro color. Ponerlo verde. Como está en serie con la resistencia, pues la conecto en serie, vea. La conecto en serie con la resistencia. Entonces esta parte, voy a bajarlo acá un momento para que se alcance a ver este pedazo. La conecto acá. Ahí nos haría falta un interruptor. Vamos a ponerlo por acá para poder cerrar el circuito. Entonces vea, venimos de la parte positiva. En ese orden de ideas, voy a poner el interruptor abajo para seguir el mismo racionamiento del esquema acá. Entonces, tenemos la fuente, que son estos dos puntos, vea, positivo y negativo, porque ya está puenteada acá. Arranqué de abajo para arriba. Pongo el interruptor. Ahí ya lo puse. El interruptor va en serie con la resistencia. Entonces vamos a poner la resistencia acá para mantener el orden. Después sigue el LED, la parte negativa del LED. ¿Sí ven? Esta es la parte negativa positiva del LED, perdón. Entonces busco acá la positiva, le cambio acá la forma. Entonces conecto acá el positivo, perdón, que es esta, vea, esta línea positiva. La siguiente terminal la conecto en serie con la resistencia. Del punto de la resistencia sigue al LED y el LED finalmente, ¿dónde cierra? En la parte negativa de la fuente. Entonces la podemos conectar en la parte negativa de la fuente. Voy a cambiar de color. Dejémoslo amarillo. Ponemos el valor de la fuente, que es de 9 voltios. Y simulamos el circuito. Entonces acá podemos prender y apagar. Ahí está apagado. Lo prendemos. Prende y apaga, listo. Ahí ya el funcionamiento está correcto. Ahora, ¿qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar que el LED no se haya quemado. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá. Un segundo. Vamos a imaginar por un segundo. Voy a quitar la resistencia y voy a poner el cable directo. Es decir, vamos a simular un momento como si no le hubiéramos puesto resistencia. A ver qué le pasa al LED. Entonces usted lo conecta ahí. Y acá podemos ver que el LED se quema.
Entonces usted viene y pone el cursor ahí y mira, dice, la corriente a través del LED es de 1.14 amperios, o sea, muchísimo más grande de los 20 miliamperios, está en el orden de los amperios, mientras que el máximo absoluto es de 20 miliamperios. Entonces se quema. Ahí para que ustedes se vayan dando cuenta que pues el software es bastante bueno para simular estas situaciones. Listo, volviendo a la conexión que sí está bien, ponemos la resistencia y analizamos el tema de la corriente. 17.8 miliamperios. El LED trabaja a 20 miliamperios. ¿Qué le va a suceder al LED? ¿Va a funcionar bien o va a funcionar mal? No funciona bien. Funciona bien, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Funciona bien o funciona mal? Que funciona bien. Sí, funciona bien, pero no como debería, porque está con una corriente inferior. Inferior, sí. Ujú. Listo, entonces vamos a mirar cuál es la otra posibilidad lógica. La otra posibilidad lógica es que esta resistencia no sea de 390, sino sea de ¿cuánto? ¿Cuánto habíamos dicho? De 330. Miremos a ver. Si esto fuera de 330, ¿qué pasaría? Entonces simulamos. Ahí está. Entonces está apagado. Lo encendemos y el LED funciona bien. Me sale una alerta, vea. Me dice, la corriente a través del LED es de 21 miliamperios. Es decir, está muy cerca de los 20 miliamperios. Mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Es decir, sí va a funcionar, pero si el LED está diseñado para durar X tiempo, pues ya va a durar un poco menos. Porque pues tampoco estamos excediendo la corriente de una manera excesiva. 21 miliamperios estaría bien. Entonces acá ustedes pueden ver que pues el software es muy chévere porque él mismo nos va diciendo las cosas, pero pues nosotros tenemos que ponerle lógica desde el punto de vista acá técnico, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista físico, todo tenemos que ir eh, llevándolo a un solo objetivo. Listo. Ya acá nos salió la alerta de que se va a acabar la llamada. Entonces tomémonos un descanso de 10 minutos. Faltan 5 para las 7. Nos vemos a las 7 y 5 y continuamos explicando el circuito. ¿Listo? Listo, listo. Muy buenas noches, profesor. Sí, Henry, buenas noches. Ahí me les reporto que no pude estar en la primera sesión. Ya estaba un poco ocupado. Listo, Henry. Vamos a mirar entonces, ya puse a grabar esta siguiente parte, entonces vamos a continuar acá con la presentación. Listo, me confirman porfa si me están escuchando bien y si están viendo la pantalla. Sí, profe. Se escucha bien y se ve la pantalla. Listo, gracias. Entonces, volviendo acá al tema de las resistencias, vamos a buscar una combinación para mirar que nos dé los 350 exactos. Entonces, una de ellas habíamos dicho que era poner una de 330 y dos de 10, ¿sí? Entonces, una de 330 y dos de 10. Entonces, vamos a detener acá la simulación. Vamos a abrir acá el circuito y vamos a conectar las otras resistencias. Entonces, vamos a poner esta de 330 y vamos a poner dos resistencias de 10 ohmios. ¿Cómo las vamos a conectar esas resistencias? En serie, ¿cierto? Entonces ahí las ponemos.
Entonces, ¿cómo la podemos puentear? Ponemos un cablecito acá pequeño, ¿ve? Ahí ya quedaron puenteadas y ya quedaron en serie. Usted puede verificar con un multímetro acá para aprovechar y utilizar todas las herramientas y sobre todo pues todos los conceptos que hemos tratado. Usted puede venir a verificar de cuánto es la resistencia total. Entonces pone el multímetro en función de resistencia. Damos esto un momento para que no se energice el sistema. Y ahí verificamos que la resistencia total de las 3 resistencias conectadas en serie es de 350 ohmios. Entonces ahí ya salimos de la duda. Quitamos el multímetro. Acomodamos nuevamente el interruptor. Y ahora pues cerramos acá el circuito. Vamos a conectarlo por acá, por este lado. Entonces acá está el ánodo. El ánodo habíamos dicho que era la parte positiva. Entonces acá venimos de la fuente que es la positiva, vea, todo esto es positivo. Llega al interruptor, al LED y lo conectamos acá a la parte negativa. Entonces ahí va a depender de cómo usted lo quiera conectar, si lo quiere conectar arriba, si lo quiere conectar abajo. Acá lo estamos haciendo de varias formas. Este amarillo casi no se ve. Para que se vea la trayectoria del circuito. Entonces venimos acá por la parte positiva, pasa por el interruptor, sigue su camino, pasa por las resistencias, pasa por el LED y se cierra en el negativo. Esas resistencias como están conectadas en serie. Entonces medimos ahí la corriente y nos da una corriente de 19.8 miliamperios, algo muy cercano a los 20 miliamperios que nos dice que tiene que funcionar el LED. Y eso, no sé si haya alguna inquietud, alguna duda de cómo hicimos esa conexión. Como pueden ver, pues es muy sencillo, es muy fácil, es cuestión de cacharrear. Si no tuviéramos acá la fuente de tensión, que no tuviera esa función de... La vamos a poner por acá abajo para que se vea más fácil. Si no tuviéramos esa función de medir la corriente, ¿dónde podríamos medir la corriente? Hay varios puntos, ¿no? Listo, entonces ahí tenemos. Voy a poner acá los 9 voltios. Ahí tenemos los 19.8 miliamperios que necesitamos. Acá otras opciones, aparte de haber puesto las 2 de 10 y la de 330. Si, por ejemplo, tuviéramos 2 de 680, ¿sería posible que nosotros pudiéramos hacer esa conexión? Si tuviéramos 2 resistencias de 680. ¿Podríamos hacerlo? Pues la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos el criterio
Vamos a detener acá vamos a quitar un momento estas resistencias y estos puentes. Y vamos a poner dos resistencias. Vamos a suponer que las dos son de 680 ohmios. En clases anteriores nosotros vimos el concepto de resistencia equivalente cuando el sistema está en paralelo. Entonces, cuando está en paralelo, nosotros hallamos la resistencia equivalente y nos habíamos dado cuenta que si nosotros ponemos unas resistencias de más alto valor y las ponemos en paralelo, pues vamos a disminuir dicho valor. Entonces miremos ahí haciendo un trabajo un poco no teórico, sino en ensayo y error, a ver qué sucede. Está muy próximo a los 20 miliamperios, ¿sí? Teniendo resistencias muy grandes, vean, pero pudimos solucionar el problema. No de una manera exacta, pero muy cercana, vean, 20.4 miliamperios. ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo hicimos esa deducción? Entonces, si tenemos, por ejemplo, la necesidad de conseguir una resistencia que en este caso teórico era de 350, si usted multiplica ese 350 por 2, sería 700. O sea, puede utilizar dos resistencias de 700 para obtener el valor de 350. Como acá no hay una exacta de 700, pues usamos la de 680. Entonces, ahí estamos también mirando el tema de la resistencia equivalente cuando está en serie y cuando está en paralelo. Acá resolvimos el problema ya de las dos formas, en serie y en paralelo. ¿Cuál sería el valor óptimo de esta resistencia? De 700. Vamos a suponer que esa resistencia existe físicamente. Entonces ahí sí ya nos tendría que dar exacto. Entonces ya tenemos que la corriente bajó ya a 19.8 miliamperios. Suponiendo que existiera una resistencia de 700 ohms. Listo, entonces, ¿cómo les pareció el ejercicio? ¿Fácil o difícil o un poco confuso? Quiero como escucharlos un poco a ustedes. ¿No opinamos? ¿Estamos perdidos o está todo entendido? Profe, todo es práctica, todo es práctica. Listo. Miremos acá entonces otro ejercicio. Acá nos proponen un ejercicio, nos dice encontrar el valor de la resistencia para la conexión de 3 LEDs. Ya no tenemos un solo LED. De 20 miliamperios y 2 voltios conectados en serie alimentados por una fuente de 12 voltios. Entonces obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un trabajo acá primero matemático y después un trabajo del montaje. Entonces si me dice que son 3 LEDs, vamos a utilizar acá estas fórmulas. Vamos a utilizar esta fórmula de acá. Solamente necesitamos saber la ley de Ohm. Entonces me dice que, suponiendo que acá el circuito ya no es de 9 voltios sino de 12 voltios y que ya no es un solo LED sino son 3 LEDs. Entonces, ¿qué va a cambiar acá en esta ecuación? Pues tenemos que ir a mirar la configuración. Si me dice que es de 12 voltios, la corriente obviamente no va a cambiar. ¿Y cuál sería la sumatoria de los 3 LEDs? Hablando en tensión. ¿Cuál sería la caída de tensión de cada uno de los LEDs? Sabemos que de 2 voltios, ¿cierto? Entonces sería 6 voltios. La caída de tensión en el LED sería de 6 voltios.
Y como me están diciendo que la fuente de poder es de 12 voltios, ¿cuál sería la caída de tensión en la resistencia? De 6 voltios también. Entonces hacemos esa operación ahí sencilla. ¿Cuánto nos da eso? 6 dividido 20 miliamperios. Una resistencia de 300. Entonces la resistencia sería de 300 ohmios. Este valor total sería de 300 ohmios. Listo, esa es la respuesta, 300 ohmios. Entonces vamos a hacer rápidamente el montaje acá. Entonces vamos a quitar un momento estas resistencias y vamos a poner los LEDs en serie, porque me dice que el circuito está conectado en serie. Entonces vamos a poner otros 3 LEDs. Vamos a cambiarle el color acá. Listo, ya tenemos los 3 LEDs, los vamos a conectar en serie. ¿Cómo los conectamos? Entonces, si viene acá el circuito alimentado por la parte positiva, pues el primer LED tiene que recibir el ánodo. El siguiente sería cátodo, el siguiente sería ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, para que al final termine conectado en la parte negativa. Acá ya los conectamos en serie, como ustedes pueden ver, estos cablecitos pues están haciendo ahí el puente. ¿Qué me hace falta? Pues poner la resistencia. La resistencia la calculamos como 300 ohmios. Entonces vamos a poner una resistencia de 300 ohmios. La incluimos en el circuito y cerramos acá. ¿Qué me hace falta? Puentear acá estos dos puntos. ¿Sí ven? La terminal 1 tiene que ir acá al ánodo. Lo puedo puentear ahí. Listo, verifico que el circuito esté cerrado totalmente, vea, viene acá, sigue esta trayectoria y continúa a través de los diodos. Habíamos dicho que ya la tensión no era de 9 voltios, sino de 12 voltios. Entonces, obviamente, nosotros en la vida real lo único que vamos a cambiar es esto. Nos va a ser difícil cambiar la fuente de poder y nos va a ser difícil pues cambiar los valores de los LEDs. Lo que nosotros vamos a cambiar es el valor de la resistencia. 12 voltios. Listo, y tenemos que una resistencia, una corriente de 19.3 miliamperios, suponiendo que tenemos una resistencia de 300 ohmios. Vamos a revisar si esa resistencia existe en el mercado. No existe. Entonces ponemos una de que ayúdenme ahí en esa sumatoria para hallar la de 300. 2 de 150, profe. Podría ser una opción. Otra opción sería una de 180 y una de 120. 3 de 100, una de 120 y una de 180 o 2 de 150. Pongamos las 2 de 150. Entonces abrimos acá el circuito. Bueno, cambiémosle el valor acá, 150. Abro acá para abrir espacio. Y conecto la otra de 150. Voy a correr esto un momento para acá.
y conecto acá al positivo. Listo, ahí ya verifico que queden en serie y que se cierre totalmente el circuito. Damos simular y tenemos que la fuente me está entregando 12 voltios, la corriente es de 19.3, hicimos el cálculo matemático que la corriente tenía que ser de 20. Una pregunta conceptual, ¿por qué no me está dando los 20 exactos? ¿Qué teoría podríamos mirar ahí? ¿Qué hipótesis podríamos sacar? ¿Por qué no me está dando los 20 exactos? Por la tolerancia que tienen las resistencias. Podría ser, pero en este caso ya medimos las resistencias y nos da exacto. En la vida real sí sería por eso. Otra sería que nosotros hicimos el cálculo que la caída de tensión es exacta de 2 voltios. Entonces vamos a verificar que la caída de tensión en cada uno de los LEDs efectivamente sea de 2 voltios. Si es diferente, podría ser un causante de que sea precisamente, vea. Entonces, habíamos hecho el cálculo matemático de 2 voltios por cada uno. Entonces dijimos, la caída de tensión total sería 6, pero acá ya es diferente, vea, porque sería 2.07 multiplicado por 3. ¿Cuánto nos da eso? 6.21. Si nos da 6.21, entonces la caída de tensión acá en la resistencia, ¿de cuánto sería? Teóricamente, sin medirla. Pues sería, si yo sé que la fuente es de 12 voltios, pues le resto este 6.21, entonces 12 menos 6.21, la caída de tensión es de 5.79 voltios acá en la resistencia. Si es de 5.79 voltios, pues yo tengo que medir acá ya con más exactitud. Entonces 5.79 voltios dividido, vea, acá ya este es el valor exacto. 5.79 lo dividimos en 20 miliamperios. Eso me da una resistencia de 289.5 ohmios. 289.5 ohmios. Un valor más exacto. Voy y miro a ver si de pronto hay un valor más cercano. 289. Vamos a probar con estas dos, vea. Una de 270 y una de 18. Sería más cercano, ¿cierto? Porque me daría 288. Entonces pongamos 270 y 18. Entonces vamos a poner esta de 270. 270. Y vamos a poner esta de 18. Y vamos a mirar si ya se acerca más a los 20 miliamperios. Vamos a quitar el multímetro. Vea, ahí dio exacto, 20 miliamperios. Ya porque ya hicimos un cálculo pues más riguroso. Obviamente cuando uno está haciendo esto para un LED, no, porque el LED pues tiene una tolerancia. Pero si digamos usted va a conectar o le está haciendo el cálculo a un equipo que es más susceptible a la tensión y a la corriente, pues sí tiene que buscar ese valor exacto. Ejemplo de equipos susceptibles. Todos los equipos hospitalarios son bastante susceptibles a la corriente y a la tensión. Tiene que ser un valor muy exacto. Acá vea, la corriente del circuito es de 20 miliamperios y pues acá hay una contradicción, vea, porque me está diciendo la corriente a través del LED es de 20 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. O sea, no está incluyendo el 20. Lo está excluyendo. Entonces podríamos aumentar un poquito el valor de esta resistencia, ponerla más grande o más pequeña para que la corriente sea un poquitico más pequeña. Más grande. Más grande. Entonces pongámosla, pero un poquito, de 19, a ver qué pasa. O el siguiente valor acá, ¿cuál sería? 22.
Pongamos la de 22. El valor real. 19.8 miliamperios. Ya garantizo que mi sistema va a funcionar bien. Si quisiera hacer una configuración en paralelo, ¿qué haría? ¿Cuál utilizaría estas? Si el valor teórico es de 290. Si quiero utilizar dos resistencias en paralelo, ¿cuál de esas utilizarían ustedes ahí? Una de 560 y una de 22. Teóricamente pues sería multiplicar, redondeando acá esto a 290, multiplico 290 por 2 sería 580. Busco a ver si hay una de 580, no hay, entonces ahí como está diciendo el compañero, pondríamos una de 560 y una de 22. Entonces hagámoslo. 560. Vamos a poner eso, de 560. Y vamos a poner esta de 22. Pero ya no la puedo dejar así, tengo que cambiar la configuración. La tengo que poner como en paralelo. Entonces vengo y la corro acá. Ahí queda en paralelo. Quito este cablecito de acá. Y lo conecto a la resistencia. Acá en la parte de arriba. Obviamente acá yo podría conectar este cable. Lo podría conectar acá. Encima de en el mismo punto. En el mismo hoyo. Físicamente pues no puedo hacer eso en la vida real. ¿Por qué? Porque no me va a caber ahí los dos al tiempo. Para eso tengo acá más opciones para poderlas utilizar. Vea, esa es la idea. Listo, ya veo que las dos resistencias están en paralelo. Y se quemaron los LEDs. ¿Qué pasó ahí? Esta es de 22 y esta es de 560. Era lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hicimos mal? $560 y 22 para 582. ¿Y la teórica de cuánto era? 582 dividido 2. ¿Cuánto nos da? 291. Debería estar funcionando. ¿Qué hicimos mal ahí? Ayúdenme a mirar ahí la falla. Podríamos mirar la resistencia equivalente. Entonces ponemos el multímetro en función de resistencia. Conectamos acá. Conectamos acá. Abrimos acá un momento esto. Y me está dando una resistencia equivalente de 21.2. ¿Qué quiere decir esto? Que hay caída de tensión, profesor. No, que no me está leyendo, no está teniendo en cuenta esta resistencia. Solamente está teniendo en cuenta esta de arriba. Entonces es un problema acá de conexión. Entonces lo solucionamos de la siguiente manera. Entonces buscamos acá un punto común. Conectamos acá y conectamos acá. Verificamos nuevamente la resistencia.
entre estos dos puntos, entre este punto de acá y este de acá, y ya me tiene que leer ambas resistencias porque ya tenemos acá un punto en común. 21.2. Entonces vamos a mirar qué está pasando acá. 22. Sí, Alex. La sumatoria en este tipo de circuitos funciona con resistencias que sean del mismo valor. Cuando se utiliza una diferente no se suman, sino que se aplica la El fórmula divisor de tensión. Exactamente. Es por eso. Gracias, Alex. Es por eso. Ahí queríamos poner a prueba la teoría. Obviamente esto solamente va a funcionar si el valor de la resistencia es igual. Si yo quiero hacer combinaciones acá, me van a dar cosas que no son, como la que estábamos intentando hacer ahí. Entonces necesitamos un valor aproximado a 600, una resistencia de 600. No la hay. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Si queremos, obviamente uno eso no lo va a hacer en la vida real, acá es para probar. Podríamos poner una de 560 en serie con una de 39. 560 y una de 39. Entonces vamos a hacerlo acá rápidamente antes de que se nos termine el tiempo. Entonces ponemos la de una de 560. Vamos a quitar estos cables de acá. Una de 560 y vamos a poner una de 39. Acá las vamos a conectar en serie. .560 y esta de 39. Pero igual tengo que repetir esa configuración, ¿no? Es algo súper redundante. Algo que pues en la vida real no tendría lógica, pero acá es para probarlo. La configuración mixta, tanto en serie como en paralelo. Entonces vamos a conectar estas dos que están en serie con estas dos que también están en serie. Pero me faltaría hacer acá que un puente, ¿cierto? ¿Funcionaría eso o no? Esto está raro. Está como reforzado. La idea es esa, que ustedes jueguen con tanto como en la teoría como con el ensayo de error. Ahí se acercó, vea, 19.3 miliamperios. ¿Qué fue lo que tratamos de hacer? Buscar una de 400 para hacer, una de 600 para dividirla en dos. Entonces tomamos la de 560 y una de 39 para aproximar esto de valor a 600. Entonces estas dos están en serie, valen 600, conectado en paralelo con otra de 600, pues me da 300 aproximadamente. Entonces la idea es esa, que ustedes jueguen con esas configuraciones, que jueguen con con estos valores también de las resistencias físicas. Profe, pero en la vida real se puede hacer eso así. Sí, claro. Obviamente uno no lo va a hacer, porque ya está gastando plata acá, y está gastando tiempo, y está gastando sobre todo plata, porque está utilizando 4 resistencias, pero teóricamente funciona, vea. Profe, otra ¿En qué cosita. caso usted lo utilizaría? En el caso que usted no encuentre los valores y usted disponga de esos y diga, no, yo lo cuadro como sea.
que usted no tenga la posibilidad en el momento de ir a comprarla y usted en su caja de herramientas tenga unos valores, entonces usted dice, no, venga, yo acomodo esto de alguna manera y salgo del problema, a ver. En ese caso sí sería válido. Profe, una preguntita. Señor. Igual cuando los circuitos están en serie y en paralelo, si quitamos un LED que esté en serie, se apagarían todos, ¿cierto? Sí, claro. Si usted llega y quita acá este LED, si usted quita este LED, pues ya eso no va a funcionar. ¿Sí ve? 0 amperios. ¿Por qué? Porque la corriente viene acá por el rojo, pasa por la resistencia, llega acá al rojo y ahí terminó, vea. ¿Dónde murió el circuito? Acá en este punto, vea. Este punto está inconexo. Si usted quita ese LED, pues le toca venir a cerrar acá. Pone un puente. Pone un puente y ahí sí. ¿Qué pasó? La corriente aumentó. ¿Por qué? Porque quitamos una carga, ¿vea? ¿Sí ve? Ahí ustedes pueden probar todas esas cositas. Listo, eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. Ahí queda esa grabación. Ojalá pues les haya servido, que no se hayan aburrido tanto con esto. Ahí pues tratamos de hacerlo lo más didáctico posible dentro de las posibilidades. Obviamente pues, como siempre, las recomendaciones que ustedes complementen lo que estamos haciendo acá con el trabajo autónomo. Listo, entonces vamos a llamar lista rápidamente. Cañón Jolian. Sí, señor presente, profe. Listo, gracias, Julián. Jonathan Charris. Presente, profesor. Listo, gracias. Stephanie Charris. Presente, profe. Listo, gracias. Anderson Durán. Profe, presente. Listo, gracias. Alex Manuel Martínez. Presente, profe. Gracias. Sebastián Camilo Morales. Presente, profe. Gracias. Carol Torres. Germán Umaña. Presente, profe. Listo, gracias. Juan Vargas. Ronald Yesid Vivas. José Chacón. Alejandro Cortés. Presente, José Chacón, no me quería funcionar el micrófono, profe. Listo, bien. Alejandro Cortés. Hola, profe, buenas noches. Hola, Catherine. Profe, a mí le tocó, acabo de salir y creo que no logró volverse a conectar. Listo. Catherine. Presente. Muchas gracias. Listo. Con gusto. Brian Andrés González. José Miguel Ginás. Listo, gracias. Henry López. Aristóbulo Reyes. Profe, buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos Ríos. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Y Milton Darío Velandia. Profe, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches para todos. ¿Alguien me faltó por llamar? Profe, qué pena. A mí se me ha caído el internet. Listo, Henry, ya le puse ahí la asistencia. Ok, muchas gracias. Juan Vargas. Profe, Ya le puse la asistencia, Juan. profe, mi micrófono no me quería funcionar. También, José, ya le puse la asistencia. Muchas gracias. Listo. Entonces nos vemos el día de mañana. Traten de mirar de hacer esos montajes, de cacharrearlo. Y hablamos mañana. Gracias por la asistencia y por la participación. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias.